Hay historias que resuenan por los pasillos del tiempo. Son susurros de un mundo antiguo, cuentos que han sido contados y recontados por miles de años, transmitidos de una generación a la siguiente. Estas no son historias comunes. La realidad parecía doblarse, las leyes de la naturaleza se suspendían en un misterio sublime. Historias de milagros que se encuentran en las páginas de la Biblia, relatos que nos cautivan y nos desafían. Nos provocan una profunda sensación de asombro, una sensación de rozar los límites de algo mucho más grande. Son la base de la fe para incontables almas, una fuente de esperanza inquebrantable en la oscuridad y la desesperación. Pero también están sujetos a un intenso escrutinio, un rompecabezas para la mente racional. Para algunos, verdad divina; para otros, explicación científica lógica. La tensión, fe, razón, lo espiritual, lo material, es parte de lo que da a estas historias su poder duradero. Nos invitan a creer, a cuestionar, a explorar y a asombrarnos. Un viaje que ha cautivado a pensadores, teólogos y científicos durante siglos. En nuestra era moderna de tecnología y descubrimientos científicos, uno podría esperar que estos milagros se desvanecieran, y sin embargo, persisten, tejidos en nuestra cultura, representados en el arte, cantados en himnos, debatidos en las salas de estudio. La imagen de un mar que se abre, el sol inmóvil en el cielo, tiene un poder que trasciende el tiempo. Estas narrativas nos obligan a confrontar nuestros límites, a preguntar qué es realmente posible en este vasto y misterioso universo. Esta exploración no se trata de probar o refutar, se trata de escuchar, retroceder en el tiempo para presenciar estos eventos y sentir el peso de su significado. Viajaremos a través de profundos e inexplicables milagros en las Escrituras. Veremos lo que sucedió, el contexto en que nacieron estas historias y las preguntas duraderas que plantean. Nuestro viaje comienza con uno de los eventos más icónicos y dramáticos: la separación del Mar Rojo. Para entender de verdad la importancia de este momento, primero debemos ponernos en el lugar de la gente que está en el centro de la historia. Los israelitas habían sufrido generaciones de esclavitud brutal en la tierra de Egipto. Sus vidas eran un ciclo de trabajo sin fin y sufrimiento bajo el gobierno de un faraón poderoso. Sus gritos de liberación, nos cuenta la historia, subieron y fueron escuchados. Un líder surgió de entre ellos, un hombre llamado Moisés, quien fue elegido para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra prometida de libertad. La salida de Egipto, conocida como el Éxodo, no fue nada sencilla. Fue un enfrentamiento tenso y dramático entre Moisés y el poder del imperio egipcio, marcado por una serie de plagas devastadoras que finalmente obligaron al faraón a liberar a la nación cautiva. Pero cuando la vasta multitud de israelitas comenzó su viaje por el desierto, el corazón del faraón se endureció una vez más. Consumido por la rabia y el arrepentimiento, reunió a su formidable ejército, su fuerza de élite de carros y jinetes, y salió en una persecución implacable. La persecución había comenzado, y el pueblo recién liberado corría por sus vidas, su sueño de libertad a punto de ser aplastado. Su camino los llevó a las orillas de una gran masa de agua, conocida en las Escrituras como el Mar Rojo. Fue aquí donde su esperanza pareció evaporarse. Delante de ellos se extendía el mar intransitable, una vasta extensión de agua revuelta. Detrás de ellos, el trueno de los cascos que se acercaban y el brillo de la armadura egipcia se hacían más fuertes y cercanos con cada momento que pasaba. La gente estaba atrapada entre el mar implacable y el ejército vengativo. El miedo se convirtió en pánico, y el pánico en desesperación. Le gritaron a Moisés, sus palabras teñidas de acusación y terror, creyendo que habían sido sacados de Egipto solo para ser masacrados en el desierto. En este momento de crisis absoluta, con su pueblo al borde de la aniquilación, Moisés se mantuvo como una figura de calma y fe inquebrantable.
El libro del Éxodo lo describe levantando su bastón sobre el agua mientras un fuerte viento del este comenzaba a soplar. No era una brisa suave, era una fuerza de la naturaleza, aullando durante toda la noche. Fue en este momento que la historia pasó de una huida desesperada a un espectáculo divino. La narración nos pide que seamos testigos de un evento que sería recordado para siempre, un momento en el que lo imposible estaba a punto de ocurrir ante los ojos de una nación aterrorizada y esperanzada. Mientras el fuerte viento azotaba la superficie del agua, algo extraordinario empezó a suceder. Según la historia en Éxodo, las aguas del mar comenzaron a dividirse. Fueron empujadas hacia atrás, amontonándose sobre sí mismas, hasta que un camino ancho y seco apareció en el fondo del mar. El suelo que había estado bajo el agua hacía solo unos momentos, ahora estaba firme y se podía caminar sobre él. A cada lado de este pasillo milagroso, el agua se alzaba como muros líquidos altísimos, retenida por un poder que va más allá de lo que los humanos pueden entender. Imagínense la escena: una nación de refugiados, apiñados con miedo, ahora mirando con total asombro un paso seguro abierto directamente en el corazón del mar. Era una visión de esperanza donde antes no había ninguna. Animados por Moisés, los israelitas comenzaron su viaje a través del fondo del mar. Hombres, mujeres, niños y su ganado se movían entre los enormes muros de agua, su camino iluminado por una columna de fuego que los guiaba a través de la oscuridad. Fue una procesión lenta y difícil, llena de una mezcla de terror y asombro. Cada paso se daba a la sombra de este evento increíble, un testimonio del poder que había intervenido a su favor. Toda la nación pasó de una orilla a la otra, dejando atrás la tierra de su esclavitud para siempre, llegando al otro lado a salvo cuando el amanecer empezaba a aparecer. Al ver a su presa escapar, el ejército egipcio no dudó. Los carros del faraón, el orgullo de su poder militar, se lanzaron al canal seco en persecución. Tronaron por el mismo camino que los israelitas acababan de cruzar, confiados en su capacidad para alcanzarlos y destruirlos. Pero el mismo fondo del mar que había sido un camino hacia la libertad para los israelitas, se convirtió en una trampa para sus perseguidores. Las ruedas de sus pesados carros se atascaron en el barro, y su avance se hizo muy lento. La confusión y el caos estallaron entre las filas de la temible fuerza egipcia, mientras se encontraban luchando dentro del abismo del mar. Una vez que el último israelita estuvo a salvo en la orilla, Moisés volvió a extender su mano sobre el mar. En el momento en que lo hizo, los muros altísimos de agua, que habían estado en su lugar durante horas, se derrumbaron. El mar regresó a su estado natural con una fuerza devastadora, un torrente de agua que envolvió a todo el ejército egipcio. Los carros, los jinetes y los soldados fueron todos tragados por las olas que regresaban. La amenaza fue eliminada, y los israelitas fueron verdaderamente libres. Para los creyentes, esta es la máxima demostración de poder y liberación divina. Para otros, sigue siendo un misterio profundo, una historia cuya gran magnitud continúa desafiando nuestra comprensión del mundo natural. Y, ¿saben? Todavía nos invita a preguntarnos. Desde las orillas del Mar Rojo nuestro viaje nos lleva hacia adelante, en el tiempo a otro campo de batalla, un milagro que desafía nuestra propia percepción del cosmos. Este evento está registrado en el libro de Josué, que narra la campaña de los israelitas para conquistar la tierra de Canaán. Josué, quien había asumido el liderazgo después de la muerte de Moisés, era un estratega militar brillante. En uno de los conflictos más cruciales lideró a su ejército contra una poderosa coalición de 5 reyes amorreos. La batalla se desató cerca de la ciudad de Gabaón, y la lucha fue feroz e implacable. Josué y sus guerreros habían marchado toda la noche para lanzar un ataque sorpresa y estaban ganando la partida. A medida que el día avanzaba, Josué se dio cuenta de que se estaba quedando sin un recurso crucial: la luz del día.
Temía que si caía la noche, las fuerzas enemigas restantes podrían escapar al amparo de la oscuridad, reagruparse y atacar de nuevo. La victoria por la que había luchado tan duro corría el riesgo de escapársele de las manos. En este momento de necesidad crítica, Josué hizo algo audaz. No era solo un general, era un hombre de profunda fe. Miró al cielo y, al oído de todo su ejército, oró en voz alta. No pidió fuerza ni coraje, pidió que el tiempo mismo se detuviera. La escritura en Josué, capítulo 10, registra su asombrosa orden. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Y según el texto, lo imposible sucedió. El sol no se puso. Permaneció en medio del cielo como si estuviera congelado en su posición durante aproximadamente un día entero. La luz del día se prolongó, permitiendo a Josué y a su ejército el tiempo que necesitaban para aprovechar su ventaja y asegurar una victoria decisiva y completa sobre sus enemigos. La propia Biblia comenta la singularidad de este evento, afirmando: «No hubo día como aquel, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre». Esta historia presenta un profundo desafío a nuestra comprensión científica moderna del sistema solar. Sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Más bien, la Tierra gira sobre su propio eje, lo cual es lo que causa el día y la noche. Para que el Sol se detuviera, la rotación de la Tierra tendría que cesar. Las catastróficas consecuencias físicas de un evento así, tsunamis, devastación atmosférica, son difíciles de imaginar. Esto ha llevado a académicos y científicos a buscar interpretaciones alternativas del texto. ¿Fue una descripción poética de un largo día de batalla? ¿O realmente ocurrió algo extraordinario en los cielos sobre Gabaón? Bueno, esa es la pregunta que seguimos haciendo. El relato del sol deteniéndose para Josué ha fascinado y dejado perplejos a los lectores durante milenios, ¿Cómo pudo ser posible un evento así? Quienes interpretan la Biblia literalmente ven esto como un milagro directo y poderoso. Dios suspendió las leyes de la física para responder a una oración y para asegurar la supervivencia de su pueblo. Para ellos, el cómo es secundario al por qué. Fue un acto de intervención divina, una señal de la participación activa del Creador. La historia testifica que con fe, nada es imposible. Sin embargo, muchos han buscado explicaciones naturales que concuerden con el texto. Los investigadores han rastreado antiguos registros astronómicos, un eclipse solar, una lluvia de meteoros, una teoría. Un eclipse oscureció el cielo, deteniendo la batalla y luego descrito como la detención del sol. Otra perspectiva interpreta el lenguaje como fenomenológico, es decir, cómo les pareció a los observadores, no una afirmación de mecánica cósmica. Otra investigación, fenómenos atmosféricos. Un espejismo o refracción atmosférica podría haber hecho que el sol pareciera quedarse sobre el horizonte. Los geólogos buscaron en las capas de la Tierra señales de una detención repentina en la rotación. No se ha encontrado tal evidencia. Las ideas científicas son intrigantes, pero no definitivas. Al final, la historia nos obliga a pensar cómo leer textos antiguos. Más allá de la escala épica del cruce del Mar Rojo y el sol detenido, las escrituras bíblicas están tejidas con un rico tapiz de otros milagros. Momentos de intervención divina que tocan las necesidades y miedos fundamentales de la existencia humana. Estas historias, aunque quizás más pequeñas en escala, no son menos profundas en su significado. Hablan de sustento frente a la hambruna, de celebración en un momento de escasez, y de paz en medio de una tormenta. Cada uno ofrece una ventana única a la misteriosa interacción entre lo natural y lo sobrenatural, dejando una marca imborrable en quienes los presencian. Una de esas historias es la del maná del cielo. Después de su escape de Egipto, los israelitas vagaron durante 40 años por el desierto estéril del Sinaí, un lugar donde la comida era escasa y la supervivencia era una lucha diaria.
La gente tenía hambre y estaba desesperada, temiendo morir de inanición. En respuesta a su necesidad, las Escrituras dicen que cada mañana una sustancia misteriosa aparecía en el suelo con el rocío. Se describía como una cosa fina, en forma de escama, como semilla de cilantro, blanca, y su sabor era como el de hojuelas hechas con miel. La gente lo llamó maná, y se convirtió en su pan diario, sosteniéndolos durante su largo viaje. Otro milagro bien conocido ocurrió en una boda en el pueblo de Caná, un evento que marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. Durante la celebración, el anfitrión se enfrentó a una catástrofe social. Se habían quedado sin vino. María, la madre de Jesús, le hizo saber el problema. Entonces Jesús instruyó a los sirvientes que llenaran 6 grandes tinajas de piedra con agua. Después de llenarlas, les dijo que sacaran un poco y se lo llevaran al maestro de ceremonias. Cuando el maestro lo probó, el agua se había convertido en el mejor vino. Este acto, a menudo llamado el primer milagro de Jesús, no se ve como una respuesta a una crisis de vida o muerte, sino como una expresión de gracia y alegría divinas, transformando una sustancia ordinaria en un símbolo de abundancia y celebración. Una tercera imagen poderosa es la de Jesús caminando sobre el agua. Durante una noche tormentosa en el mar de Galilea, sus discípulos estaban en un bote, luchando contra el viento y las olas. Estaban aterrorizados, luchando por sus vidas contra los elementos desatados. En medio de este caos, vieron una figura caminando hacia ellos sobre la superficie del tumultuoso mar. Creyendo que era un fantasma, gritaron de miedo, pero era Jesús quien les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Luego subió al bote con ellos y el viento amainó. Esta historia se ha convertido en una poderosa metáfora para encontrar paz y fe incluso en las tormentas más turbulentas de la vida. ¿Por qué estas historias antiguas, transmitidas a través de incontables generaciones, siguen teniendo un agarre tan fuerte en la imaginación humana? En un mundo que cada vez valora más la lógica, la evidencia, la prueba científica, la persistencia de estos cuentos milagrosos es, en sí misma, una especie de maravilla. Su resistencia sugiere que hablan de algo profundo y universal dentro del espíritu humano, que trasciende las fronteras culturales y las históricas. Su poder parece residir no solo en lo que describen, sino en las profundas necesidades y deseos humanos que abordan, ofreciendo una fuente de significado que sigue alimentando a la gente hoy en día. En primer lugar, estas historias son faros de esperanza. Son narraciones de rescates imposibles y de provisión divina. Para cualquiera que se haya sentido atrapado, como los israelitas a la orilla del mar, la historia de la división de las aguas ofrece un poderoso símbolo de un camino inesperado. Para cualquiera que se enfrente a un desafío que parece requerir más tiempo del que tiene, la historia del sol deteniéndose resuena con el deseo de tener una oportunidad de luchar. Estos relatos nos aseguran que incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, la ayuda puede llegar de un lugar más allá de nuestros propios recursos limitados, trayendo liberación cuando todo parece perdido. La relevancia duradera de estos milagros bíblicos también se encuentra en las diversas formas en que la gente los ha abordado. No hay una única lente universalmente aceptada a través de la cual ver estos eventos. Individuos y tradiciones han desarrollado varios métodos de interpretación, cada uno ofreciendo un camino único hacia el significado. Estos enfoques no siempre son mutuamente excluyentes. A veces se superponen. A veces existen en tensión, creando una conversación rica y dinámica a través de los siglos. Cada camino ofrece una perspectiva diferente sobre estas poderosas historias. El primer y más directo camino es la interpretación literal. Para muchos millones, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, y sus relatos son históricamente precisos. Desde este punto de vista, el Mar Rojo se dividió físicamente. El sol se detuvo de forma verificable en el cielo,
El agua se transformó molecularmente en vino. Estos son vistos como actos directos de Dios, que demuestran omnipotencia y participación personal en la historia. Para los creyentes que tienen esta visión, tratar de encontrar una explicación científica puede pasar por alto y disminuir el milagro. Un segundo camino es la visión simbólica o alegórica. Si el mar se dividió literalmente, es menos importante que lo que representa. Un viaje, esclavitud, pecado, libertad, salvación. Con Dios proveyendo un camino donde no existe. El sol deteniéndose podría simbolizar el triunfo del bien sobre el mal, o podría representar que la justicia de Dios no está limitada por la naturaleza. El agua convertida en vino puede simbolizar la transformación espiritual. Esta visión enfatiza el significado moral y teológico, una parábola atemporal de la condición humana. Un tercer camino es la investigación histórica y científica. Utiliza herramientas de la erudición moderna, la arqueología, la geología, la astronomía, la crítica textual. Los investigadores pueden buscar evidencia geológica de un tsunami o evidencia de un evento de viento fuerte. Pueden buscar registros astronómicos antiguos relacionados con el largo día de Josué. Este camino busca colocar las historias en un contexto verificable y naturalista. Aunque a menudo busca naturalizar los eventos, también puede iluminar el mundo antiguo, revelando fenómenos naturales extraordinarios que fueron justamente vistos como milagros. Después de viajar a través de estas historias antiguas y de considerar las muchas maneras de interpretarlas, llegamos a un espacio tranquilo y contemplativo. Aquí se nos invita a alejarnos del debate entre lo literal y lo simbólico, entre los que tienen fe y los escépticos, y simplemente sentir lo que estas historias nos provocan. Es un sentimiento de asombro. En nuestro mundo moderno y acelerado, donde tanto se explica, se clasifica y se cuantifica, estas historias abren un espacio necesario para el misterio. Nos preguntan suavemente si nuestra comprensión del universo está realmente completa, o si todavía hay espacio para lo inexplicable. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Alguna vez has vivido un momento que se sintió como un pequeño milagro? Puede que no haya sido el mar abriéndose ante ti, pero quizás fue un momento de profunda e inesperada claridad durante un tiempo difícil. Tal vez fue un acto de bondad imprevisto de un desconocido que llegó justo en el momento en que más lo necesitabas. O quizás fue la abrumadora sensación de paz que sentiste al ver un atardecer después de un día de caos. Estos momentos personales, aunque no desafíen las leyes de la física, pueden sentirse tan transformadores y milagrosos como cualquier cuento antiguo. Estas historias bíblicas hacen más que solo narrar eventos históricos o sobrenaturales. Funcionan como un lente a través del cual podemos ver nuestras propias experiencias. Nos enseñan a estar atentos a la posibilidad de la gracia y la intervención en nuestra vida diaria. Nos animan a mantener la esperanza cuando nos sentimos atrapados, a tener fe cuando nuestros recursos escasean y a buscar la calma en medio de nuestras tormentas personales. De esta manera, los milagros no son solo historias sobre lo que Dios hizo hace miles de años. Se convierten en narrativas vivas que nos informan cómo podemos vivir hoy con valor, esperanza y una mente abierta a la maravilla. Y así nos quedamos con un gentil desafío. Es el desafío de tener tanto conocimiento como misterio en nuestras manos al mismo tiempo. Podemos apreciar el método científico y todo lo que nos ha enseñado sobre nuestro mundo, mientras también reconocemos que hay experiencias de amor, de belleza, de despertar espiritual, que la ciencia no puede medir ni explicar por completo. Estas historias de milagros de la Biblia son monumentos atemporales a ese misterio. Son invitaciones a mirar el mundo con asombro, a creer que hay más en la realidad de lo que vemos y a mantenernos abiertos a la posibilidad de lo extraordinario. Cierre, una vela suavemente encendida en una habitación oscura y tranquila, un cálido atardecer a través de la ventana. Hemos viajado en el tiempo parados en las orillas de un mar dividido,
mirando un sol que se negó a ponerse. Hemos visto el agua convertirse en vino, a un hombre caminar sobre las olas. Estas historias no han perdido nada de su poder para asombrar y para provocar el pensamiento. ¿Cuál de estos milagros te parece el más inexplicable? ¿Y qué te dice ese sentimiento de asombro sobre tu propia visión del mundo? La historia continúa y la conversación es ahora tuya.